Impacto Rompiendo Esquemas llega a tu hogar. Información, entretenimiento, opinión. Del Impacto Rompiendo Esquemas. Canal 22 Tricón, 52 After, 52 Claro TV, 22 Orbit Cable, 22 Win Telecom. Del Impacto. Buenas noches, amables televidentes, feliz y contento porque en este momento estamos junto a ustedes que nos ven en su casita. Señores, muchas bendiciones a todos. Pastor, buenas noches, ¿cómo está? Muy buenas noches, queridos hermanos televidentes, un abrazo fraternal que están sintonizados con nosotros una noche más para que realmente hoy estamos en la sana doctrina y en la enseñanza donde Pablo nos ha dado mucha apertura sobre la sana doctrina. Y llevando siempre, pastor, como no, cosas interesantes como siempre, que la gente pueda apreciar, que la gente puedan ilustrarse, que todo aquel que escucha y ve este programa salga edificado. Pastor, esa es nuestra tarea, la tarea de que todo, de que el error no siga en la mente de aquellas personas que en realidad no han podido entender ciertas cosas. Pues nosotros queremos que en nombre de nuestro Señor Jesucristo los errores y el conocimiento salga a la vista de todo, a la vista pública. ¿Por qué? Porque el Señor dijo: por falta de conocimiento pereció mi pueblo. Y no queremos que nuestros hermanos queridos que nos ven perezcan por falta de conocimiento. Ninguno queremos perecer por falta de conocimiento. Pastor, yo quiero iniciar con un versículo de la bíblico bastante bonito, como todo, siempre son todos bonitos, ¿verdad? Así es. Dice este versículo que es Hebreos 12:2. Jesús es el autor y consumador de nuestra fe. Hebreos 12:2. Pastor. Bueno, comenzando el programa de esta verdad, que nuestro Señor Jesucristo es el autor y consumador de nuestra fe, yo quiero hacer una memoria importantísima para esta noche, que la preocupación de Pablo a los Gálatas, capítulo 1, versículos 6-7, dice: me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado el que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio, solo que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Esta preocupación de Pablo ha acompañado como un eco a todas las generaciones hasta nosotros, y definitivamente hay quienes están pervirtiendo el evangelio. No que hay dos evangelios, pero que hay unos que están haciendo el daño y lo están pervirtiendo. Entonces la respuesta de Pablo está en Efesios capítulo 5 y el versículo 11 dice: y no participéis en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascaradlas. En esta noche queremos decirles que nuestros hermanos, la fe no es mentalismo. Por esto no es visualización, ni poder de afirmación, ni decreto positivo. La fe es un don del Espíritu Santo, por lo cual realmente nos entona al propósito de los designios de la voluntad de Dios. Es importante entender esta verdad porque precisamente Juan en esta ocasión, primera de Juan 5:14 dice: y esa es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad,
Él nos oye. O sea, conforme a su voluntad. Conforme a su voluntad significa que toda nuestra fe y petición no puede estar desligada ¿de qué? De su perfecta voluntad, que son el propósito de sus designios. Perfectamente. Pastor, últimamente se han visto que muchos líderes cristianos enseñan y practican el ayuno cuántico, pastor. El ayuno cuántico, ¿qué es el ayuno cuántico? ¿Qué tiene que ver en cuanto al ayuno que usualmente usa el cristiano? El ayuno que todo el mundo conoce, que hace el cristiano. El ayuno cuántico, pastor, ¿qué es esto? Bueno, para entender realmente el ayuno cuántico, tenemos que entrar en lo que es la física cuántica. Y hoy vamos a ver muchas verdades que hemos practicado sin conocer que realmente estas provienen de esto. El pilar básico de la cuántica es una física de las posibilidades. Desde la física cuántica, nuestra realidad puede ser modificada a partir de nuestro comportamiento emocional y mental, ya que todo cuerpo, objeto que nos rodea irradia cierta energía y esta dependerá de nuestra actividad y temperatura mental. Con pocas palabras, sí, ¿cómo así? Lo cuántico realmente... ¿Qué tiene que ver con la temperatura mental? Explíquese eso. Entonces, todas las realidades, según la física cuántica, existen simultáneamente, pero hay una posibilidad que entre todas las contingencias que existen una al lado de la otra, tú seas el que crea tu realidad. O sea, tu actividad mental, como tú eres átomo, sabes que todo nuestro mover, cada movimiento derrama, vamos a decirlo así, millones, trillones, mejor digo, de átomos que están interactuando. Entonces, en lo que es en la física cuántica... Eso es metafísica, pastor. Esto es metafísica, pero la física cuántica, más que metafísica, es que la ha tomado la metafísica y la ha distorsionado. O sea, muchos autores de la metafísica de autoayuda han tomado la física cuántica y que realmente han justificado sus aseveraciones sobre este tema cuando han dado lugar de aberraciones muy peligrosas. O sea, a partir de esto se ha levantado un credo subterráneo totalmente humanista. Hay que entender que en la actualidad muchos líderes cristianos están promulgando su apego y su dedicación a esta metafísica que es el ayuno cuántico. O sea, tu posición mental, tu creencia mental puede realmente influenciar las circunstancias y tú crear la realidad que tú quieres. Esto ha dado lugar a diversas enseñanzas de demonios que encubiertamente han entrado en las iglesias. De ahí es que viene entonces que dicen, pues, cuando tú dices mucho una cosa y te la crees en tu mente, ya eso es un hecho. Porque toda esta actividad mental, saliendo de lo que Dios ordena. Supuestamente toda actividad mental, sea positiva o sea negativa, tiene una influencia en tu contorno, en las circunstancias alrededor, por las cuales así tú creas la posibilidad de una nueva realidad que tú quieres. Pastor, vamos a ver un video para sustentar todas estas cosas que estamos ahora hablando. Vamos, señor director, a ver un video que tenemos por ahí. Adelante. Are going to be offered to you to help you redirect your life, change your physical well-being, and understand more clearly your purpose. Most of the body of Christ today is sick and diseased. They don't know any better, so they have to go to a physician. This is an alternative. This does not heal you. Christ is your healer. Keep that in mind. This is a tool of God to change the way you feel, because your faith will be increased by these oils. Why?
The scripture is loaded with places where the Bible says Jesus told his disciples, go pray for the sick and anoint them with oils. Praying is the key. Anointing them with the oils gives their bodies the peace and the comfort necessary to receive what you believe for. Our faith is what's been hindered so often in the body of Christ. And when you don't feel good, it's difficult to have overcoming faith. You use this as a tool and pray, and then God will do the rest. Your faith will be increased. You won't doubt. You won't have those feelings that you need to give up and go to a physician. You'll be able to overcome, and that's what we've put on the earth to do. I'm introducing right now on our website 22 essential oils that will start to change the way you feel, the way you think, and your whole spiritual atmosphere. Because what enters into you from the outside Porque lo que entra a ti desde afuera changes the glory frequency that's on the inside. cambia la frecuencia de gloria que está adentro de ti. And you become an electromagnetic field Te conviertes en un campo electromagnético that attracts what you start thinking about. que atrae sobre. Bueno, pastor, ahí estábamos viendo señor hablando de este tipo de cosas. Pues, pastor, entonces, ¿dónde está el error de la relación física cuántica y lo espiritual? O sea, mira, este video es importante entenderlo porque aquí hay aberraciones muy serias y peligrosas, porque obviamente todo lo que es cuántica y física cuántica se trata de un plano totalmente físico y no espiritual. Si nosotros profundizamos este video y esta promoción de ayuno cuántico, o sea que realmente tú tienes que tener una posición mental para que la gloria de Dios se manifiesta en tu vida por algo exterior. Yo quiero llevarlos a este libro. Precisamente tenemos José Roberto García, maestro, misionero y conferencista, doctor de teología. Me ha enviado esta tarde unas observaciones sobre el libro de este hombre, donde en la página 8, número 2, dice: descubrirás que lo que te hace ser quien tú eres es lo que crees, y esto proviene de tus pensamientos. La observación es que en 2 está diciendo que yo soy producto de mis pensamientos. Mira dónde vamos ahora. Es importante esto porque esto no es fe. La fe no es mental. La fe es un don de Dios que viene precisamente en el espíritu del hombre para que pueda guiar nuestra voluntad, nuestra mentalidad, nuestro intelecto, nuestras emociones. Entonces, no existe aquel verbo filosófico pienso, luego existo, sino que realmente nosotros somos promovidos de toda buena obra que Dios ha hecho de antemano. En la página 9 de este libro de la promoción de ayuno cuántico, el número 4 dice que una vez que comienzas a ayunar, tus miedos se transforman en poder. Obviamente, Nazario, nuestros miedos no se transforman en poder. Los miedos se desaparecen. Dice, donde está el perfecto amor, echa fuera el temor. Entonces, el poder no se transforma. Es que el poder no es del hombre. Perdón, me refería, el miedo no se transforma en poder, porque el miedo es un poder negativo. Lo más peligroso que se ha dicho y que está enseñado a través del ayuno cuántico, está en la página 44 de este libro número 11, dice que los átomos, o sea, esto precisamente, o sea, toda esa interacción interna que tenemos nosotros, son la piedra angular, la base de todo lo visible e invisible. La escritura no habla que del átomo como la piedra angular. ¿Quién es nuestra piedra angular? Jesucristo. Él es el creador de todo visible e invisible. Pastor, y no nuestro pensamiento. Pastor, pero si está escrito en la palabra de Dios, en el manual que Dios nos ha dejado, que es la Santa Biblia, que es su palabra, ¿por qué entonces
están hablando de estas cosas, pastor, y enseñando este tipo de doctrina, y más la gente se cree este tipo de doctrina? Porque mira qué pasa, hay que aprender que la media verdad es siempre la parte por la cual muchos falsos instructores están usando. Nadie va con la verdad completa, usa la media verdad, tampoco la mentira completa. Entonces hace una mezcla, la adultera, y ahí llega a maestros según sus propias concupiscencias. O sea, al final, al fondo, el trasfondo de todo esto, vemos que la palabra se está comercializando, inventando teorías cuánticas de la física sin un profundo conocimiento, y lo están usando a su favor, y al final vemos como en el video hasta han hecho aceites esenciales cuánticos que sintonizan la gloria de Dios con nosotros. O sea, esos son un error. Y está enlazado con el comercio de la palabra. La palabra de Dios, claro que una sí. empresa. Una empresa jugosa, está vendiendo sus... cuantiosa, grande. Por esto lo estamos enseñando, para que ustedes mismos puedan ver y puedan examinar con las propias palabras cómo se están enseñando errores. Entonces, nuestra fe no está relacionada con lo cuántico. Obviamente, la fe es un don totalmente por la gracia de Dios, es algo celestial y viene a tomar nuestra posición para hacer la voluntad de Dios, amén. Sus designios. Pastor, a partir de esta enseñanza se han levantado un credo humanista. ¿Qué es el credo humanista? O sea, vemos que todo esto, Nazario, tiene una relación, o sea, no está solo. El humanismo siempre ha aparecido desde, o sea, fue la primera mentira de la serpiente, el engaño, cuando engañó a Eva, era que ella la convirtió humanista, o sea, independiente de Dios. Otro engaño, entonces. Claro, ahí comenzó el engaño, el primer engaño. O sea, el humanismo es la forma de pensar confiadamente en el ser humano, en su propia razón y en su capacidad para cultivar todas las ramas de sabiduría. Este es el credo dominante de nuestra sociedad secular de todos los tiempos. Y la iglesia, o sea, hombres, siempre desde el primer siglo de la iglesia hasta hoy, diversos hombres han intentado por todos los medios manosear y retocar la iglesia, decorarla, hacerla mejor, más eficiente y productiva para su propio proceso. Todas las filosofías existentes desde todas las eras y en todas las sociedades provienen desde la primera mentira que inculcó Satanás en la mente de Eva, que realmente su independencia de Dios, serás como Dios y tú podrías alcanzar tu propia sabiduría. En el pensamiento humanista, Nazario, el hombre es el centro de todo y su objetivo es su felicidad. Todo gira alrededor del hombre y cómo hacer que él sea feliz. Buscan su propio yo, pastor. Claro, el propio yo, para que realmente él puede resolver todo lo que se necesita fuera de una relación con Dios por sí mismos. Esta fue la mentira. Y hay que entender que Lucifer, cuando cayó, cuando se rebeló ante el Creador, porque sabemos que después de la Trinidad, la potestad más importante, más grande, era Lucifer, que era el portador de luz y de conocimiento. Fíjate que con este pensamiento fue a engañar la primera humanidad. O sea, habían cosas dentro del árbol de la ciencia del bien y del mal, lo cual él promulgó para independizar, como él quiso hacerse por sí mismo, con la humanidad. Y la humanidad ha caído y se ha separado. Por eso en esa separación hemos perdido el elemento más importante, que es la imagen de Cristo. Por esto el primer hombre se sintió totalmente desnudo, porque él se dejó de esta dependencia, de su imagen. Qué cosa, pastor. Pastor, ¿cómo se introduce el humanismo a las iglesias? ¿O a la iglesia?
Claro, hay que entender que